Pensamiento del día, martes 25 de febrero. Valentía para el diálogo. Hacerse uno. En estas dos sencillas palabras está el secreto del diálogo que puede engendrar la unidad. Hacerse uno. Con el interlocutor no es una táctica o un modo de actuar externo. No es solo una actitud de benevolencia, de apertura y respeto, o ausencia de perjuicios. Es todo eso, sí, pero con algo más. Esta práctica de hacerse uno exige el vacío completo de uno mismo. Quitarnos de la cabeza las ideas, del corazón los afectos, de la voluntad de todas las cosas, para identificarnos con el otro. No se puede entrar en el alma de un hermano para comprenderlo y compartir su dolor o su alegría, si nuestro espíritu es rico de alguna preocupación, juicio o pensamiento, de cualquier cosa. Hacerse uno requiere espíritus pobres de espíritu para ser ricos de amor. Kiara Lubitsch, La Doctrina Espiritual, Editorial Ciudad Nueva. Palabra de vida, febrero de 2025. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. De la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. El pensamiento del día es un material de difusión que realizamos personas de buena voluntad que contribuimos con nuestro servicio a lograrlo. No realizamos ninguna interpretación personal a los escritos de Kiara Lubitsch. Solo lo difundimos lo más fiel posible.